Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando con Pilu. En este capítulo vamos a hablar de la elección de centro. Ya está a la vuelta de la esquina las matrículas y si tu hijo está en esa edad en donde va a entrar en infantil 3 años, en primero de educación primaria o simplemente porque le quieres cambiar de centro, yo creo que este vídeo te puede interesar. En él te vamos a dar 6 consejos básicos que a la hora de ir al centro debes de fijarte y preguntar al equipo directivo. Comenzamos con el primer consejo. ¿Qué tipo de educación quieres darle a tus hijos? Es muy importante que lo tengas muy claro y se lo debes de preguntar al equipo directivo cuando vayas a los centros. ¿Qué preguntas le debes hacer? Pues, por ejemplo, ¿cómo gestionan los conflictos? Cuando hay un conflicto en el aula de tu hijo, ¿cómo lo van a gestionar? ¿Van a castigar a todo el aula? Si lo castigan, ¿qué tipos de castigos y medidas toman? Si es concretamente con tu hijo o con otro niño, cómo gestionan esas cosas, si utilizan el rincón de pensar, si utilizan la silla de pensar, qué tipos de herramientas utilizan para gestionar los conflictos. Y otra cosa muy importante, y sobre todo en estos tiempos que corren, si tienen prevención de plan de bullying. ¿Cuándo empiezan a dejar usar los móviles? ¿A qué edades? Y si los dejan usar en tiempos de ocio, bien sea de recreo o bien sea comedor. Tenemos el problema de las grabaciones y con eso hoy en día las redes sociales, un vídeo puede ir en cuestión de milésimas de segundo a la China. Entonces son cosas que hoy en día tenemos que tener muy en cuenta y debemos de preguntar. Segundo consejo, ¿qué tipos de metodología se utiliza en el centro? Bien, es verdad que tenemos que tener en cuenta que muchas veces los centros dicen que utilizan una metodología y en realidad están usando partes de esa metodología, pero bueno, poquito a poco. Pero sí que es muy importante que estéis en un centro que esté actualizado, que esté con unas metodologías innovadoras y no por eso que os digan, no, bueno, es que nosotros no trabajamos con libros, estamos trabajando con X plataformas, pero recordad que muchísimas veces la mayor parte de los centros que no trabajan con libros, están trabajando con los libros en los soportes digitales. Preguntad por la metodología y si están trabajando con soportes digitales, preguntad si es en sustitutivo al libro, porque entonces la verdad estamos trabajando con el libro. Tercer consejo, tipo de centro, público, concertado o privado. Pues el que más se adapte a tus principios, lo primero. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Por ser público, concertado o privado es mejor o peor, no. Se tiene que adaptar a los principios de la familia y también, evidentemente, a las necesidades económicas. Cuarto consejo y súper importante, la cercanía del centro. Básico. ¿Por qué le doy tantísima importancia? Porque los niños cuando salen del colegio tienen que ir a jugar y van a ir a jugar al parque que haya más cercano. Entonces, si nosotros nos hemos cogido un colegio donde el niño tiene que coger un autobús, tiene que irle a buscar, lo que vamos a hacer es eso, el niño cuando sale del cole nos lo vamos a llevar a otro sitio y no va a tener esa relación extraescolar con sus compañeros de clase tan valiosa y tan importante, porque en realidad muchas amistades se forjan después de las aulas, así que cercanía del centro básico, cercanía siendo bien de vivienda familiar, vivienda de abuelos, trabajo de padres y madres, pero cercanía al fin y al cabo para luego poder ir al parque y jugar, que es tan importante. Bueno, quinto consejo, actividades extraescolares. Es importante también tener en cuenta si el centro cuenta con este tipo de actividades
qué actividades tiene el centro y luego también cuenta con el aula de madrugadores, es decir, si tú entras a trabajar a las 8 de la mañana, si puedes llevar a tu hijo a las 8 de la mañana al colegio, sobre todo en estas familias uniparentales o que simplemente los dos entran a trabajar pronto y ya sabéis que la conciliación familiar en los horarios de los colegios todavía está por estudiar. Así que actividades extraescolares y muy importante el aula de madrugadores, aula matinera, como se llame dependiendo de la comunidad. Sexto consejo, que el centro cuente con un equipo de orientación. ¿A equipo de orientación qué nos referimos? A que tenga un orientador, que es lo que conocíamos antes por psicopedagogo o pedagogo, a un maestro en pedagogía terapéutica y a un maestro en audición y lenguaje, ya que tu hijo en algún momento dado puede tener necesidad de estos apoyos. En los colegios concertados muchas veces, por no decir casi siempre, este servicio lo abonáis aparte. Bien, hay familias que pueden abonarlo, hay familias que no, pero que sepáis que si tu hijo en algún momento dado necesita una evaluación socio-psicopedagógica, tenéis derecho a que os las hagan. Y ahora vamos a resumir rápidamente los 6 consejos que acabamos de dar. El primero, ¿qué tipo de educación quieres para tu hijo? Recordad que hemos hablado aquí de la gestión de conflictos y la prevención del bullying. El segundo, tipos de metodologías. El tercero, tipo de centro, si es público, concertado o privado. El cuarto, la cercanía del centro, bien sea a tu trabajo, a tu domicilio particular, al domicilio de los abuelos. El quinto, las actividades extraescolares, muy importante que tenga el aula de madrugadores, recordad. Y el sexto, el equipo de orientación. Todos estos consejos esperemos que os hayan ayudado muchísimo a la hora de buscar un centro para vuestros hijos. Besines a todos.